Un saludo muy especial a todos y a todas. Hoy es 3 de noviembre de 2021. Mi nombre es Orlando Rivera Urrea, soy abogado. Estamos tratando de subimos varios videos a YouTube con el ánimo de colaborar con ciertas personas que tienen inconvenientes con sus derechos sustanciales. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la posesión. En Colombia, según estadísticas del propio gobierno, un porcentaje muy elevado de los predios, tanto urbanos como rurales, tienen el problema de la titulación del derecho de dominio. Es decir, un porcentaje muy elevado de predios urbanos y rurales no tienen el derecho de dominio, es decir, están en posesión. No se ha regularizado ese tema. Y no se ha regularizado por múltiples circunstancias. Muchas de ellas por desconocimiento. El Código Civil dice en relación con la posesión qué requisitos debe tener una persona para hacerse propietario de un bien por el transcurso del tiempo. La prescripción es un modo de adquirir el dominio y consiste, como lo dice el Código, en hacer actos de posesión o hechos de posesión durante cierto tiempo, donde el tiempo que dice la ley, para hacerse propietario. Por eso en el día de hoy vamos a tratar de explicar de una manera sencilla, de una manera clara, en qué consiste, qué es la posesión y qué diferencia la posesión de la tenencia. Porque uno puede estar en relación con un predio rural o urbano en tenencia o en posesión. Tenencia es, para que se entienda, el arrendatario. El arrendatario reconoce dueño a alguien, dueño del predio, de una casa, de un apartamento, de una finca, etcétera, etcétera. Reconoce dueño. En tanto que la posesión no reconoce dueño a nadie. Esa es una de las grandes diferencias. El artículo 762 del Código Civil define la posesión como la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño. Es decir, que el que está en posesión de un predio rural o urbano, no reconoce dueño ajeno, es decir, repele al dueño, no lo reconoce como dueño. De manera que el código dice, el poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. De manera que el código protege la posesión, porque la posesión es ¿qué? Son hechos sobre el predio, digamos, sobre el apartamento, sobre la finca, sobre la casa. Hechos que no lo haría sino el dueño, que no los haría sino el dueño. Ejemplo, lo cultiva, pues si se trata de un predio rural, lo cultiva, lo abona, le siembra, en fin, hace actos que solamente lo haría el dueño y explota económicamente ese predio. De manera que eso hace que esa persona sea reconocida por el ordenamiento jurídico como propietaria. Mientras el titular del derecho de dominio no lo justifique. Tendríamos aquí entonces que hacer claridad, ya lo hemos hecho en un video anterior, ¿qué es el dominio? El dominio es la propiedad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el propietario y el poseedor? Que el propietario está inscrito, si se trata de un bien inmueble, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en tanto que el poseedor no está inscrito en ninguna parte. No está inscrito en ninguna parte. Solamente hace actos de posesión, sin reconocer que exista dueño. Pero ese predio necesariamente tiene que estar en propiedad privada, porque no se puede prescribir, es decir, no se puede hacer dueño de un predio cuando ese predio corresponde al Estado. Puede ser baldío, puede ser que pertenezca a alguna entidad del Estado. Esos terrenos son imprescriptibles. Entonces, quien ejerza posesión sobre un predio que pertenece al Estado jamás podrá llegar a hacerse propietario de ese terreno. En tanto que, si ese predio tiene como titular del derecho de dominio a una persona natural, una persona jurídica, pero de derecho privado, esa persona tiene la posibilidad de llegar a ser propietario a través del modo denominado prescripción adquisitiva de dominio. Muy bien.
En el código se dice, bueno, cómo una persona llega a ser poseedora de un predio. Pues puede llegar a ser de una manera regular, es decir, el Estado dice cómo puede llegar de una manera legal. Entiéndase, cuando el código dice regular, es de una manera legal, pero también puede ser irregular. ¿La manera legal cuál sería? Pues una negociación que haga con el propietario, una compraventa, una promesa de compraventa, el propietario, con el propietario se celebra algún negocio jurídico, pero que por cualquier circunstancia no ha podido ser titular del derecho de dominio, no ha podido trasladar el dominio. Esa persona tiene un título y por lo tanto se considera desde el punto de vista del ordenamiento jurídico como un poseedor regular. Esa persona tiene las características de tener buena fe, en primer lugar buena fe y justo título. Justo título, ¿por qué? Porque tiene un título traslaticio de dominio, es decir, emanado del verdadero propietario, en tanto que el poseedor irregular no tiene ningún título. Esa persona se ocupó de ese bien de alguna manera puede ser violenta, de mala fe, en fin, pero llegó a ocupar ese predio durante cierto tiempo. De tal manera que el ordenamiento jurídico dice, hombre, para el poseedor regular, pues digamos que exijámosle menos tiempo para llegar a ser propietario. Es decir, menos tiempo de hacer actos de posesión, o hechos de posesión más bien. Y esos hechos son los que acabo de indicar. Cultivar el bien, en fin, todo, gozar y utilizar el bien. Si se trata de un apartamento, pues lo arrenda, lo pinta, lo modifica, etc. Tienen que ser hechos verdaderamente de posesión y que se muestre ante el público como verdadero dueño. De manera que el ordenamiento jurídico le dice al poseedor regular, a usted le damos menos tiempo para que se haga propietario a través del modo de la prescripción adquisitiva de dominio. En cambio, el poseedor irregular le dice, hombre, hay que darle más tiempo. Entonces, de manera que desde el punto de vista del tiempo, esa es otra diferencia entre el poseedor regular y el irregular. El regular tiene buena fe, justo título para llegar allá. Y esa persona, pues, obviamente ha hecho un negocio jurídico con el titular del derecho de dominio. En tanto que el poseedor irregular no ha hecho ningún negocio jurídico con el titular del derecho de dominio. Y ambos desconocen al propietario. El uno porque hizo un negocio jurídico, el otro porque simplemente se rebela contra el dueño y contra todas las personas. Es decir, esa posesión tiene que ser no clandestina, sino pública, pacífica, ininterrumpida, por el término que la ley establece. El Código Civil establece en el artículo 765 los justos títulos, y dice que hay justos títulos, los constitutivos y los traslaticios de dominio. ¿Y los traslaticios de dominio cuáles son? La venta, la permuta, la donación. Esos son títulos que trasladan el dominio, que permiten trasladar el dominio. Queda faltando el modo. En este caso concreto, el modo es la prescripción adquisitiva de dominio. La prescripción adquisitiva de dominio establecida en el artículo 2512 en adelante del Código Civil. Muy bien, de manera que cuando una persona está en posesión de un bien de manera regular, debe tener título traslaticio de dominio. El irregular no se le exige título, se le exige transcurso del tiempo. Al regular también se le exige transcurso del tiempo, pero como veremos, es un periodo mucho más corto. Bueno, respecto de la buena fe, en el caso del poseedor de manera regular, dice que la buena fe es la conciencia de haber adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de otro vicio. Es decir, el poseedor regular está consciente de que hizo una negociación con el verdadero dueño. Y dice ese mismo artículo, así, en los títulos traslaticios de dominio y los títulos traslaticios de dominio que acabamos de decir, la venta, la permuta, la donación. La buena fe supone la persuasión de haber recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla
¿Quién tiene la facultad de enajenarla? El propietario. Y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato. Es decir, no puede haber vicios del consentimiento, no puede haber vicios del consentimiento. Muy bien. El 769 respecto de la buena fe dice que la buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. Y el artículo 170 dice, posesión irregular es la que carece de uno o más de los requisitos señalados en el 764. Y el 764 dice, se llama posesión regular el que procede de justo título y ha sido adquirido de buena fe, aunque la buena fe no subsista después de adquirida la posesión. Muy bien, de manera que entonces ahí tenemos dos tipos de posesión. La posesión regular y la posesión irregular. Al irregular no le pedimos ningún título, al regular le pedimos justo título. Bien, como decíamos al principio, la diferencia entre la tenencia y la posesión. El 775 nos clarifica el asunto y nos dice, se llama mera tenencia el que se ejerce sobre una cosa no como dueño, sino en lugar y a nombre del dueño. El acreedor prendario, pone estos ejemplos. El acreedor prendario es un tenedor. El secuestre es un mero tenedor. El usufructuario es un mero tenedor. El usuario es un mero tenedor. El que tiene derecho de habitación son meros tenedores. El de la cosa empeñada, por ejemplo, secuestrada, cuyo usufructo o su habitación le pertenece. Muy bien. Y hay un aspecto bien interesante respecto de la tenencia, que para tenerlo en cuenta, dice el artículo 777, el simple lapso del tiempo no muda la mera tenencia en posesión. O sea, una persona que está como arrendataria, por más años que lleve como arrendataria, no puede mudar su posesión, su posición de tenedor a la de poseedor, porque el artículo 777 lo dice. Sin embargo, hay un aspecto que la jurisprudencia ha entendido y es la interversión del título. ¿En qué consiste la interversión del título? Que un arrendatario se convierta después de muchos años en poseedor. Pongo un ejemplo. Una persona le arrienda, ingresa a un apartamento como arrendatario y 5 años pagando arriendo y finalmente se desaparece el propietario, que es el que arrendó, que es la persona que arrendó. Y esta persona arrendataria no tiene a quien más pagar el arrendamiento. Pues de un momento a otro dice, no, yo ya soy poseedor. Entonces muta la posición de tenedor a la de posesión, poseedor. Hace esa mutación. Y a partir de ese momento entonces tiene que contar el tiempo para volverse propietario de ese apartamento después de cierto tiempo, como vamos a ver enseguida. Muy bien, de manera que la interversión del título es fundamental, pero hay que saber y hay que probar a partir de qué momento se hizo la interversión del título, es decir, el cambio de título de arrendatario por el de poseedor. Bueno, hechas esas precisiones en cuanto a la posesión, nos vamos al artículo 2512 del Código Civil. Ese artículo nos dice cuál es la prescripción. Y nos dice, la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o sea, de adquirir ¿qué? El derecho de dominio, la propiedad de las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos por haberse poseído las cosas. Mire, dice, por haberse poseído. O sea que lo que da derecho a la prescripción es la posesión, los hechos de posesión. Por haber poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso. ¿Y cuál es el lapso? Pues el Código Civil dice, si la posesión es regular, a ver, leamos el artículo 2518 antes de hablar de esa prescripción. El artículo 2518 dice, se gana por prescripción el dominio, y el dominio lo interpretamos, como dice el Código Civil, como propietario. El dominio es la propiedad de los bienes corporales, raíces o muebles que estén en el comercio humano
y se han poseído con las condiciones legales. Volvemos a hablar de la posesión. Entonces se gana de la misma manera los otros derechos reales que no estén expresamente exceptuados. Muy bien. Y el 2519 dice, los bienes de uso público no se prescriben en ningún caso. Lo que decíamos ahora, cuando una persona está haciendo posesión sobre bienes del Estado, bienes de uso público, son imprescriptibles. No hay posibilidad de prescribirlos. Bueno, entonces ahora sí hablemos, así como hay posesión ordinaria y posesión posesión regular y posesión irregular, el código habla de la prescripción ordinaria y prescripción extraordinaria. No podemos confundir las dos cosas. Una es la posesión regular y posesión irregular. Posesión regular e irregular. Y la otra es la prescripción ordinaria y prescripción extraordinaria. Entonces, la prescripción es ¿qué? La ordinaria dice, para ganar la prescripción ordinaria se necesita posesión regular, no interrumpida durante el tiempo que la ley requiere. Eso dice el artículo 1528. O sea que para ganar por prescripción ordinaria se tiene que ser poseedor regular. Se tiene que ser poseedor regular. Muy bien. ¿Y cuál es el tiempo para la prescripción extraordinaria? Dice el artículo 1529. El tiempo necesario de la prescripción ordinaria es de 3 años para los muebles y de 5 años para los bienes raíces. Es decir, si una persona quiere prescribir un vehículo, 3 años. Si una persona si es poseedor regular, 3 años. Si es poseedor regular para un bien raíz, son 5 años. En tanto que la prescripción extraordinaria, dice lo siguiente el código. El 2532. El lapso de tiempo necesario para adquirir esta especie de prescripción es de 10 años contra toda persona. O sea, 10 años. Miren la diferencia. En la prescripción ordinaria son 5 años. En la prescripción extraordinaria son 10. Es decir, el doble del tiempo. Muy bien, de manera que si una persona está en posesión de un bien, tendría que saber primero si es poseedor regular o poseedor irregular. Para invocar, si es poseedor regular, invoca la prescripción ordinaria. Si es poseedor irregular, invoca la prescripción extraordinaria. De manera que cualquier duda, cualquier aclaración, como dije al iniciar esta charla, existen muchos predios en Colombia que no han podido ser legalizados, no han podido ser titularizados porque tienen alguna dificultad. Con mucho gusto aclararemos las consultas, las preguntas. Nuestro celular es 318-508-9130. Nos llaman, consultas gratis sin ningún inconveniente. Vuelvo y repito, 318-508-9130. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.